Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? ¿Cómo estamos de provocadores? Me encanta, me encanta. Una de las cosas que a veces comento es que siglo no, año tras año, década tras década, los domingos cuando hago el crucigrama, aún sale una que siempre sé y la hago bien. Atreverse. ¿Cuál es la respuesta? Osar, osar. Y animo a la gente a ser osada, animo a la gente a ser osada. Entonces, me encanta que haya sido osado, atrevido y vamos. Y seguiremos haciendo atrevimientos. Bien, un atrevimiento fue en el 2017 hacer en esta casa, lo comentábamos antes, la jornada sobre soledad espiritual, donde brilló, permíteme la expresión, donde brilló con luz propia Mariola Bernal, doctora en antropología médica, experta en espiritualidad transcultural, amiga del alma, y con la cual estamos llevando a cabo desde ese mítico 2017 cursos de formación que, atentos al título y al subtítulo, se llaman Promoción de la salud espiritual de la evidencia científica a la práctica clínica. Entonces es un honor, un placer enorme dejaros con Mariola Bernal, que fijaros, pista, el sentido de la vida, hablando de sentidos, decía Fran, los sentidos de la vida en el mismo título, plural, y luego un concepto muy que me encanta, que incorpora en estos cursos también de salud espiritual, que es esto de la salud biográfica. Adelante, Mariola. Uy, ahora se ha ido. Esto no estaba preparado, no es para llamar la atención. El agua, el agua. Adelante. Muchas gracias, José. Bueno, buenos días a todos y a todas. Aquí a los presentes, ya esos casi 4.000 inscritos que, me aceleran los latidos del corazón solamente de pensarlo. Bueno, yo súper agradecida de que José Luis haya contado de nuevo conmigo para participar y compartir con vosotros en estas jornadas de prevención de suicidio. Como decía Fran, creo que nos vamos a pelear luego. Yo tengo un montón de cosas para pelear. ¡Buah, qué comida os voy a dar! Pero bueno, mirar, es verdad que el contexto del que yo hablo es totalmente diferente. Aquí al final de la mañana viene alguien que no es clínica, que como me ha presentado José Luis, vengo de la sociología y de la antropología médicas y he podido estar con este tema del suicidio desde otros lugares, ¿no? Fijaros para que veáis también las vidas cómo nos conectan de alguna manera, que mi primera toma de contacto desde la investigación fue en Sant Joan de Déu, en Barcelona, en los servicios de salud mental, y en aquel entonces se hacía un estudio. Lo hablo por empezar con las cifras, como ha empezado Miguel Guerrero hoy, y vamos a darle una secuencia. Yo empecé con las cifras, una muestra de 24.000 personas, 6 países de Europa, para medir la prevalencia de los factores de riesgo en suicidio. Era prevalencia de trastornos mentales, del estado de ánimo y ansiedad, pero se hizo también estudio en prevalencia de factores de riesgo de suicidio. Y esos que luego pues hubieron muchísimas publicaciones de muchísimo impacto. Las cifras tienen eso, tienen mucho impacto. Y son maravillosas por eso, porque nos dan una visión amplia. No hay otra manera de tomar la foto panorámica tan necesaria para situarnos. Pero luego acompañar las letras. Así que me fui a lo cualitativo, allí no lo entendían. Bueno, me salí por allí como pude y me puse manos a la obra desde un doctorado de antropología médica, muy cerquita en Tarragona, pero allí seguí, ¿no? No con el tema del suicidio, con los temas de salud en general, pero siempre con un especial interés por los temas de salud mental. En estos años me ha acompañado el tener que pasar por experiencia de superviviente, de además 2 casos de jóvenes, de mi sobrino y de un buen amigo, 20 años, 24, que eso también está hablando aquí conmigo en todo esto que os intento compartir hoy. Y bueno, de las letras quizá nos vamos a ir. Oye, esto no se está... ¿Ahora se puede proyectar en la pantalla? Ya está, perfecto, lo digo por lo del título.
porque de las cifras nos vamos a las letras y casi que vamos a acabar. De hecho, el orden en el que he puesto sentidos de vida, salud biográfica y acabar con sentido de vida tiene una interpretación y un argumento para mí, a ver si soy capaz de poder expresároslo también, ¿no? Pero ese sentido de vida acabaría ya casi sin letras, o sea, que vamos haciendo una secuencia para quedarnos quizá con lo que sigue y todo complementario, ¿no? ¿Qué podemos tomar de cada uno de las cifras, de las letras y de lo que hay más allá de las letras, ¿no? Así que ahí vamos. En este espacio último de esta primera parte de la mañana, porque luego quedan más, le vamos a dedicar un tiempo a algo que José Luis y yo llevamos trabajando en la escuela, como él ha dicho ahora mismo, desde hace unos años, que es ese espacio de la salud espiritual, que es esa cuarta dimensión de la salud que en los últimos años cada vez más, bueno, ya en la literatura podemos encontrar, en la literatura, digamos, en ciencias de la salud, ¿no? Ya cómo se ha incorporado esa tetradimensionalidad de la salud y que nosotros hemos perdido el complejo, y aquí hoy rompemos tabús hablando cada vez más de suicidio, un tabú que lo sigue siendo para amplios sectores de la población, y dos, hablar de espiritualidad. Madre mía, me han tocado los dos. Venga. Bueno, fijaros, ahí tenéis algunas referencias porque este modelo es verdad que curiosamente comienza a tomar más importancia y a coger como más solidez y a buscarle una etiqueta desde, fijaros, en un momento transicional tan importante como es la pérdida de la vida, ¿no? Como es el final de vida y la muerte, los equipos de paliativos. Pero poco a poco vamos viendo que todo lo que allí se trabaja puede ser incorporado, ¿no? Y transversal a cualquier tipo de situación, ¿no? de itinerario terapéutico y de situación de salud. En esta ponencia, sobre todo, bueno, he dejado ya lo biológico y lo psicológico, que además magníficamente han hablado de estos temas, ¿no? Los clínicos que hemos tenido antes. Y me voy a enfocar un poquito más en lo social, que también se ha hablado con todas las letras que habéis traído vosotros también, ¿no? Pero en lo social y en lo que tiene que ver con adolescencia y juventud, ¿no? En un amplio, una edad un poco más amplia, ¿verdad, Fran? Porque tú además remarcabas todo el tiempo que es verdad que las edades en las que tú estás tratando hay muchísima distancia, ¿no? En universos culturales, en cosmovisiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de lo social en juventud y en adolescencia, pues bueno, ahí sí que tenemos los entornos más prioritarios, ¿no? La escuela, la familia, cómo está, mercados laborales, crisis económica, roles de género, tema de redes sociales, las relaciones en general. Y aquí en esta cuarta, que es donde más pondré énfasis, que sería la cuarta pata, ¿no? De la salud, me he permitido poner directamente la dimensión sentido, que a veces la llamamos así, porque la manera quizá más fácil de traducir una palabra también con tanta carga y tanto prejuicio como tiene espiritualidad todavía, es quizá pues eso, decir que estamos hablando básicamente de esas necesidades que suelen surgir en algún momento de la vida, sobre darle sentido último a la vida y a lo que aquí ocurre, es decir, darle sentido al sufrimiento, al dolor cuando ocurre y a la muerte, ¿no? Y cuando hablamos de explorar esas dimensiones, estamos hablando, por operativizarlo un poco, por concretarlo, porque se pueda tocar un poco más, hablar de esos temas de significados, del sufrimiento, de propósitos en la vida, de dignidad, de conexión con los otros, el vínculo, de agradecimiento, de perdón, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una pirámide ya muy conocida, sabéis, Maslow, desde la psicología humanista, propone que en este nivel de necesidades humanas, el fin último, el propósito último no puede ser otro que espiritual, dice, ¿no? Que es la autorrealización, que es un acto además muy subjetivo, pero muy creativo,
y que nos lleva también para abajo de la pirámide, porque eso va a marcar la brújula de todo lo demás, de cómo consigo la comida, de cómo me relaciono, cómo busco según qué tipo de lugar en sociedad, ¿no? Perdón, a ver. Ya decía Nietzsche, ¿no? Quien tiene un porqué en la vida puede soportar casi cualquier cómo. El sentido puede ser un sostenedor brutal de esto, ¿no? Repito, estamos hablando sobre todo desde un enfoque de promoción y de prevención, ¿no? Pocas personas han podido relatarlo y tan conocido porque ya ha salido, ¿no? Y es imposible que no salga. Viktor Frankl, cómo ha podido relatar ese cualquier cómo, ¿no? Porque una situación tan difícil, tan dura como pasar varios años, ¿no? En un campo de concentración donde has perdido a los miembros de toda la familia y estás siendo superviviente día a día y te preguntas el por qué tú, ¿no? Y cuál es el sentido de todo eso, ¿no? Y él dice, ¿no? Que el sentido de la vida es la fuerza primaria en el ser humano, ¿no? La capacidad de trascender ese dolor es una libertad de la que disponemos. Y es verdad que aquí es donde hablamos de un entrenamiento, de cómo podemos ayudarnos unos a otros, acompañándonos para que esto sea así. Porque el sentido de tu vida es único, es irrepetible, es subjetivo tuyo, va a ir cambiando y es dinámico según lo que te ocurra en la vida, ¿verdad? Según la edad en la que te encuentres, según un montón de contextos, pero él también dice, ¿no? Es algo que no viene dado con el nacimiento, que se va buscando, se va encontrando, hay momentos de sinsentido, cómo vivir con el sinsentido, ¿no? Pero de alguna manera sí que hay posibilidad de un entrenamiento en ello, como dándole ese espacio, ¿no? Él decía que entre el estímulo y la respuesta, entre lo que me pasa y cómo yo respondo, es donde reside mi libertad como ser humano. ¿Qué hago con lo que me ocurre, ¿no? No me define lo que me ocurre, sino qué hago con eso. Y de ahí esta, ¿verdad? Lo que introducía también José Luis al principio de la mañana, como esa pregunta tan occidental nuestra, ¿no? Lugar y cuna del psicoanálisis, de buscar el porqué, los principios de los principios, a cómo irnos al oriente, que va a complementar con el para qué, ¿no? Con una mirada mucho más prospectiva, donde algo puedo hacer, donde hay una sensación también de control que es sanadora, ¿no? De qué puedo construir yo a partir de esto. La felicidad, ¿ves cómo nos vamos a pelear? Pero hablamos, fíjate que es verdad que ese tema de la felicidad es un temazo, ¿no? Porque ¿qué estamos buscando en la vida, ¿no? Sentido, felicidad, bienestar, no sufrir, es todo un poquito difuso, ¿no? Pero es verdad que todavía tenemos como muy marcado, ¿no? Ese arquetipo de estar buscando lo que llamamos felicidad y qué llamamos felicidad, ¿no? Y quizá mirarlo de esta manera nos puede servir para recordar dónde estamos, que ya todos lo sabemos y no os voy a decir nada nuevo, pero sí que volver a situarnos ahí como para ver para qué, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Sabéis que esta dicotomía, de esta se habla mucho últimamente, ¿no? De cómo estas dos formas o estos dos caminos hacia ese bienestar, hacia esa felicidad, ¿no? El camino hedonista, el camino que está basado en el principio del placer, basado en algo bueno, ¿no? Y poder disfrutar de todos los placeres que tenemos a nuestro alcance, de este mundo material y no material también, de las relaciones, ¿no? De afecto, de amor, etcétera. Pero sí que es verdad que hay algo ahí en ese camino, que hay un momento en el que siempre se trunca, ¿no? Supongo que a todos os suena, que es un camino poco sostenible porque suele llevar una rueda de insatisfacción asociado, ¿no? Hay algo ahí que cuando lo tengo quiero más o quiero diferente, quiero más likes, ¿no? El otro camino que llamaban los griegos también la eudemonía o eudaimonia, están los dos términos, fijaros que ya nos resulta tan raro que ya está diciendo bastante, ese lo dejamos, nos hemos olvidado, qué nombre aquí más raro, ¿no? Cuando, bueno, la traducción literal, ¿no? Quiere decir el buen espíritu,
pero habla de otro camino hacia un bienestar, hacia una felicidad que pueda ser más sostenible, ¿no? Y que esa felicidad pues sí que venga de cultivar aquello que es auténtico en mí, de una mirada hacia adentro, ¿no? De un autoconocimiento para conocer cuáles son mis potenciales, mis valores y que eso lo pueda dar, porque ahí es donde estaría la clave de que podamos poner todo esto en equilibrio. Si lo miramos como sociedad y sociedad occidental donde estamos, vemos que ahora mismo esa mirada está muy desequilibrada, ¿no? No hace falta ver nada más que las noticias de cambios climáticos y de crisis energéticas, cómo estamos extrayendo recursos para comodidades y placeres, pero parece que son ilimitados. ¿Son ilimitados? No lo son en el uso que estamos dando tan desequilibrado de ellos, ¿no? A mí me gusta mirarlo de esta forma porque así vemos cómo se completa el círculo, ¿no? Aquí hay un planeta, una Tierra, tengo un cuerpo material y un montón de placeres que puedo experimentar a través de él. Así que está bien todo eso, pero de alguna manera tengo que retornarlo, ¿no? Estar al servicio de... Y eso lo voy a hacer únicamente en base a mis propios dones, talentos y los valores que me guíen para poder devolver todo eso, ¿no? Hay algo interesante que además os quería aportar aquí, porque de esta dicotomía se está hablando mucho últimamente, pero fijaros que precisamente el compañero Miguel Guerrero este verano me hizo llegar un artículo muy interesante, ¿te acuerdas? Dice, esta tía siempre hablando de esto, pues a ver si le interesa, para que veáis que trabajamos más o menos en redes, o sea, aquí... Y entonces es muy interesante porque hay unos psicólogos que dijeron que hay, o sea, ya es una línea a explorar, ¿no? Este es un primer asentamiento de bases a ver qué nos puede traer esto, pero es interesante porque dicen que además de una vida, hablan de una buena vida, ya han eliminado un poco eso de la felicidad, pero sí que al final catalogan como una vida feliz aquella que se basa en el placer y fijaros, caracterizada por las comodidades, la alegría y la estabilidad, da lugar a una satisfacción, pero está la rueda, la insatisfacción llega. Y los facilitadores son el dinero, el tiempo, relaciones, una actitud positiva. El epílogo de esta vida sería que bien me lo he pasado, ¿vale? Un poco así. Sí, y esta vida con sentido, basada en la eudemonía, pues fijaros, caracterizada más por tener un propósito en la vida, un significado, que haya una coherencia muy importante, ¿no? Porque en las grandes tradiciones de sabiduría resumen que el sentido de la vida es vivir en armonía desde el ser interno con lo exterior y punto, ¿no? Pero por eso esos desequilibrios pueden estar generando sinsentidos que nos desconectan. Bueno, esta vida con sentido da lugar a ese servicio, a esa contribución social, a eso que devuelvo, y los facilitadores serían principios morales, consistencia, relaciones, hablan de religiosidad. Yo me he permitido añadir espiritualidad para que vayamos ampliando un poco más ese foco, pues es bastante más inclusivo, y su epílogo sería, pues se marca una diferencia, he podido dar algo a cambio. Disculpar porque yo he hecho una traducción literal, entonces para también que cupiese dentro de la tabla, lo he ido haciendo breve, ¿no? Fijaros la tercera tipología que añaden estos autores y que dicen que tiene un carácter diferenciador de las demás, una vida rica psicológicamente. Y hablan de ella porque en una encuesta que han hecho internacionalmente en países de varios continentes, la nada despreciable cifra de un 17%, que es una minoría pero significativa, se identifica y elige esta tipología como una buena vida. Y es una vida que, más allá de tener una estabilidad o una comodidad o un propósito de devolver a los demás, etcétera, habla más bien de estar abierto a la experiencia, a nuevas perspectivas, a incorporar, ¿no? Entonces está caracterizada por esa variedad, el cambio de perspectiva, da lugar a la sabiduría, y los facilitadores son la curiosidad, tener curiosidad, tiempo, energía y la espontaneidad, ¿no? Es como un poco una parte más de corazón y mente abierto, ¿no? Y este epílogo sería el que viaje tan interesante, ¿no? Esto del sentido ha ido llegando a la literatura
sobre todo de la mano de la psicología, en la evidencia científica. No he hecho aquí una revisión sistemática. Sí que os puedo decir que no hay muchos artículos todavía y que la mayoría son de los últimos casi 5 años, o sea que es muy, muy reciente que se empieza a trabajar con ello. Pero, por ejemplo, sobre gente joven tenemos este del 2018 que habla que el experimentar una crisis de sentido es un predictor del suicidio en jóvenes independientemente del funcionamiento familiar, de la autoestima o de acontecimientos estresantes o traumáticos. Incluso dice que para los hombres es el factor más fuerte, ¿no? Predictor. Sí que algo hay por ahí para seguir mirando qué es. También es verdad que lo de medir sentido, convertir a números lo espiritual, es un reto como mínimo complejo, y ahora mismo dentro de los estudios cada uno lo mire de una manera, es diferente, es dificultoso para establecer comparaciones y poder extraer teorías al respecto, ¿no? Pero siempre pueden generar algún tipo de inspiraciones, porque aquí de hecho en mi presentación yo creo que los dos ponentes anteriores han traído muchas propuestas muy claras y precisas, y quizá de lo que yo venga a hablar viene más a generar reflexiones o más preguntas que espero que den el fruto de propuestas, intervenciones varias, ¿no? Bueno, aquí tenemos un tema, aunque estamos hablando desde la salud pública y por supuesto aquí nos dirigimos a que todo el mundo en el rol que estemos somos agentes de prevención. Hablando de servicios de salud mental y de profesionales, tenemos un pequeño desequilibrio también para llevar estos aspectos de la espiritualidad, de la dimensión espiritual dentro de los encuentros clínicos, porque nos encontramos, los estudios y los datos que hay son de Estados Unidos sobre todo, hay uno de Brasil, no hay datos en España, pero bueno, nos podemos imaginar que por ahí más o menos deben de ir los datos en nuestro contexto, ¿no? Porque hablan de que los pacientes de salud mental, ¿no?, más del 90% agradecen que se les pregunte por temas de esta dimensión, ¿no?, de sentido. El 70% desean hablar sobre espiritualidad y casi 1 de cada 4 saca estos temas espontáneamente durante el espacio terapéutico, ¿no? En cambio, tenemos por otro lado que el grupo de profesionales suelen ser los más ateos, antirreligiosos, los más distanciados de esta dimensión espiritual. No hay que ir muy allá para darnos cuenta también de que la formación tiene una perspectiva muy biomédica que puede estar generando también, bueno, esta distancia, ¿no?, en este tema. El 51% de los psiquiatras en Estados Unidos se definen como ateos o antirreligiosos. Y aquí tenemos que de afiliación religiosa, un 90% de los pacientes frente a la mitad de los profesionales, ¿no? Por lo que aquí sí que hay un espacio a salvar para poder incluir, ¿no?, y darle ese lugar a esta dimensión dentro del espacio terapéutico, ¿no? Fijaros que de los datos que hay en España, que ya digo, de momento de ese tipo no he encontrado nada, sí que he participado en este estudio cualitativo. Bueno, también decir que ahí me he ido directamente al espacio clínico, pero tenemos en la población joven un problema de acceso a los servicios de salud mental, ¿no? Primero están los recursos, ¿no?, limitados como están, pero el cómo llega también una persona joven. Aquí un equipo también de antropólogos médicos de la Rovira y Virgili, hace unos años, estos son estudios publicados antes de la pandemia, pero muy interesantes porque hacen un estudio cualitativo en profundidad con grupos de discusión, con entrevistas en profundidad con jóvenes sobre depresión y acceso a los servicios sanitarios, y encuentran que la mayoría, ¿cuáles son las razones de que no pidan ayuda profesional? Primero, normalizar ese estado de ánimo. Interesante, ¿no? El estigma que genera, ¿no?, también acudir a un servicio de salud mental. El miedo a tener un diagnóstico también es interesante, ¿no? Y de hecho estos jóvenes proponen que esos encuentros clínicos se adapten y se flexibilicen a sus biografías personales,
y también a unos espacios en los que sienten ese tipo de resistencias, ¿no? Y proponen cosas como que, por ejemplo, esa primera consulta pueda hacerse en otro entorno, a lo mejor un entorno más informal, ¿no? Un encuentro tomando un café, un encuentro dando un paseo. Es interesante esto por si se pudiera incluir, ¿no? También en intervenciones de acceso al respecto. Yendo a este estudio, en la línea que os iba contando, hemos realizado este estudio cualitativo con psiquiatras y psicólogos, 8, con los que hemos hecho 2 grupos de discusión, para hablar de la espiritualidad dentro del espacio de la psicoterapia, del espacio clínico. Trabajan sobre todo en la pública, pero también en la privada. Y fijaros que sin haber sugerido en ningún momento ninguna definición de espiritualidad, todos consensuaron que se estaba hablando de abordar con los pacientes el tema de sentidos de vida, ¿no? Todos, excepto una psicóloga, dijeron que no lo suelen abordar sistemáticamente. Esto no quiere decir obligatoriamente, pero sí que tenerlo como en el protocolo por si procede poder explorar algo de esa dimensión y si es el caso profundizar en ella, ¿no? Y reconocen que las razones de no hacerlo son prejuicios propios que tienen, que es un tema tabú. Alguno de ellos decía, yo ya sobre sexualidad puedo preguntar de todo, pero me dices espiritualidad y me corto un montón, ¿no? No sé. Miedo a intimidar al otro, a meterse en un terreno muy íntimo, y el no saber, ¿no? No saber, no tener instrumentos, no haber tenido ningún tipo de formación al respecto. En cambio, en los casos clínicos que han tratado, cuando ha salido este tema, en este caso es cierto que hacían una identificación cuando ha salido espontáneamente con relatos que tenían que ver con lo religioso, pero sí que encontraron que precisamente en pacientes de muy alto sufrimiento y con ideación suicida, estas ideas ataban a la vida, ¿no? Y así lo decían varios de ellos. O sea que hay algo, ¿no? El que haya un relato auxiliar al que poderse acoger da mucho sentido al sufrimiento y se refiere a un relato ligado a una religión, ¿no? Por ejemplo. Vaya, de nuevo le doy... Okay. Bueno, nos vamos a la adolescencia. Uy, qué poco tiempo y todavía no. Voy a ir más rápido. Adolescencia. Que esta la he puesto porque fijaros que, no sé si conocéis, pero esta película, que no está nada contextualizada en duración con los tiempos, dura casi 4 horas de metraje que el director Jonás Trueba ha dividido en 3 capítulos, porque si no, eso hasta los propios adolescentes que participaban se asustaron muchísimo cuando escucharon eso, ¿no? Y es un documento lindo porque fijaros que él ha grabado a un grupo de adolescentes durante 5 años. Acaban después de la pandemia, con lo cual se incluye un momento pandémico en el que todos están en casa y solamente se pueden mirar a través de los cuadraditos que ya conocemos todos, ¿no? Pero es una etnografía muy bonita y un retrato de la adolescencia hoy, ¿no? Una adolescencia particular, pero representativa de la mayoría poblacional, digamos, ¿no? Y estos son como frases extraídas de ahí, ¿no? Nos miran como si no fuésemos completos. Esta etapa es como un agujero negro. La cabeza no para. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué habrá cuando la vida pase? A mí misma me sorprendió. La verdad es que el chico que hizo esta pregunta parecía que, porque no lo detallaban del todo, que había habido una pérdida familiar. Entonces se preguntaba qué pasaría con ese familiar si en algún momento se podía reencontrar. O sea que ya había una pregunta y una reflexión en esta dimensión que también estaba ahí sin obtener ningún tipo de respuesta y no siendo en diálogo, ¿eh? Era como una reflexión interna de lo que también aparecía mucho, ¿no? La adolescencia, esos momentos buscados y necesitados de soledad en la habitación donde emerge mucho de el alma, el gran alma olvidada y que con toda esta dimensión intentamos recuperar y reincorporar en todos los tratamientos, ¿no? que hagamos para esta promoción y prevención. Hablamos de la adolescencia como una etapa liminal, una etapa en el limbo. Hemos
eliminado ritos de paso que antropológicamente tienen su función y su función terapéutica de organizar, de dar una identidad. No está, la identidad es una identidad futura del qué vas a ser, de qué vas a estudiar. Es como que el presente no se agarra del todo y todo eso bajo una alfombra que es la característica fundamental de un periodo de vulnerabilidad emocional profundo, ¿no? Una vulnerabilidad que, como hablabas al principio, precisamente es la fuente de las fortalezas, ¿no? Pero si no se aborda de esta manera, puede llevar a lugares trágicos, ¿no? Me he inspirado en este libro de una filósofa, psicóloga, Emily Esfahani, que ha escrito este libro de cómo cultivar, ¿no?, una vida con sentido y cuáles son sus 4 pilares. Y con ellos vamos a ir terminando la ponencia, ¿no? Fijaros que habla de como una promoción de ese sentido, ¿no? El propósito, si hablamos de los sentidos de vida como eso que va cambiando, como eso que me voy preguntando, pero en base a una comprensión amplia, el propósito tendría que ver con cómo operativizo eso para mi vida, ¿no? Cómo me puedo marcar unos propósitos, según en el momento anímico incluso en el que esté. Esos propósitos pueden ser de menor alcance o simplemente del día de hoy, o hacer a una persona feliz o mejorar esa relación o sacarme el curso este año, pero de ahí puedo ir a lo más amplio, ¿no?, que podría ser el sueño, el propósito de vida, ¿no? Fijaros que un psicólogo de la Universidad de Stanford, en una encuesta que hizo, dijo que solamente un 20% de jóvenes entre 12 y 22 años tenían un propósito, ¿no? El resto no tenían claro qué hacer. Este es el panorama, no me voy a detener mucho, social que tenemos de fondo, ¿no? Si quiero un futuro independizarme, la emancipación, sabéis que estamos entre los últimos países de Europa, ya la media es casi con 30 años. Dicen que 1 de cada 3 jóvenes se quiere emancipar y no puede. Previsiones de paro, España a la cabeza, también con un 13% de pobreza, habéis hablado antes. Está el cambio climático ya generando tragedias aquí. Y ante eso, retomando lo de Frankel, ¿no?, ante todo esto, ¿qué hago para crear mi propósito de vida? ¿Qué puedo dar? ¿Cómo me puedo sentir útil también, ¿no? Para ello necesito conocer mis propios dones y talentos, y eso pasa por un camino de autoconocimiento y de autorreflexión, ¿no? Habla esta autora, como ejemplo que da interesante, ¿no?, de un proyecto, el proyecto Futuro, en escuelas públicas donde se han generado las figuras de directores de sueños, ¿no?, y que son personas como consejeros que hablan con la gente joven y les animan a pensar un poco descondicionados quizá de tanto límite, ¿no?, de tanto límite social que puede haber, ¿no?, generado por todo este tipo, bueno, de realidades que también existen, ¿no? Pero el ejercicio es romper un poco esas barreras para llegar a tocar el talento, el don, generar esa autoconfianza y además operativizarla generando planes detallados, ¿no?, de cómo poder llevar eso a cabo. Otra parte es la pertenencia, ¿no?, que además Francisco habla bastante del vínculo. Las tesis de Durkheim siguen vigentes, ¿no?, en los estudios que se siguen haciendo. Hay una parte en la que la falta de restricciones y de normas, que por una parte podría ser positiva, paradójicamente lleva a lo que él llamó la anomia social, ¿no?, y que es una parte de libertad, de sentir la autosuficiencia de una forma en la que nos deja en un lugar muy vulnerable, ¿no? Y ahí es donde hay más suicidios, ¿no? Y esto se sigue reproduciendo hoy, ¿no? Una falta de sentido, es como una falta de conexión. Por eso, como decía, ¿no?, en personas que tienen hijos menos suicidios, personas que tienen pareja menos suicidios, personas que tienen afiliación o comunidades espirituales o religiosas menos suicidios también. Todo eso lo estudio y se han seguido reproduciendo, obteniendo los mismos datos. Tenemos además en la generación ahora de relaciones esa caracterización de esa fragilidad, ¿no?, del número de muchas relaciones muy frágiles, los vínculos, ¿no? Pasa por todos los valores mercantilizadores de la sociedad y al final acaban siendo objeto de consumo. Por lo tanto,
¿qué hacemos con ello, ¿no? El informe de España 2020 de la Universidad de Comillas, fijaros que este informe que dice que la soledad en España crece un 50%, pero abajo está poniendo que se dobla entre los jóvenes menores de 30 años. Este informe es de enero de 2020. No había ocurrido la pandemia y el confinamiento, o sea que esto se ha aumentado muchísimo. Con lo cual, ¿cómo podemos generar maneras de volver? Está bien, o sea, hay parte de esa amplificación y difusión para determinados proyectos de llegar a mucha gente, que está bien, pero que ello no descuide las relaciones estrechas, los vínculos que podamos tener y también cómo darles valor a relaciones de alta calidad, que llama también Esfahani, ¿no? Que pueden ser relaciones cortas, breves en el tiempo, incluso con personas poco conocidas o desconocidas, quizás con la panadera que cada día paso por allí, ¿no? Pero cómo esos momentos, con que haya un pequeño momento de conexión, eso va a ser una medida de promoción y de prevención, ¿no? A sentirme solo. El contar mi historia es interesante porque es como el tercer pilar en el que habla Esfahani de cómo cultivar esa vida con sentido, ¿no? Fijaros que ya vemos cómo la vida se está mostrando a través de las redes, ¿no? De qué formas, dónde, cómo, qué cuento, qué elijo contar, cómo genero una imagen y qué quiero transmitir con todo ello, ¿no? Precisamente en la obra de Tomás Macho, ¿no? De Arrebatar la vida, él dice, ¿no? Que el suicidio se ha convertido la modernidad en una tecnología del yo, es algo, la tecnología del yo es cómo actúo sobre mí mismo, ¿no? Para generar, para transformarme. Entonces, cómo de alguna forma el sentir que la vida es mía, solamente mía, me pertenece a mí, la muerte también, y puedo generar con ella un proyecto personal. Y además ahora eso se intensifica y cambia en su naturaleza al poder mostrarlo al mundo entero, ¿no? Y aquí vemos cómo en las redes se exponen, ¿no? Se hablan de esas ideaciones suicidas e incluso de esas planificaciones, y ahí podríamos ver también los casos trágicos, ¿no? Que hay pocos, pero comenzaron en los años 90 y se reproducen. Los casos de los school shootings, que se han llamado, ¿no? Por ejemplo, esos suicidios que van predecidos de disparos y de quitar la vida a otros también, ¿no? Y esa exposición, ¿qué está significando todo eso? Bueno, lo que ella propone tiene que ver muchísimo con lo que este profesor de aquí de la Universidad de Granada, con Francisco Alarcos, habla de la salud biográfica, ¿no? La salud biográfica la define como la salud del siglo XXI y es el acto creativo de poder generar la narrativa de mi vida, pero con todo, con las luces y con las sombras, ¿no? Es como la filósofa Begoña Román Maestre dice, ¿no? Es ese peregrinaje personal en busca de un relato que soporte y permita sobrellevarlo todo, los gozos y los llantos, ¿no? Y es interesante que para que genere esa biografía sana, que se logre, ¿no? Que se salve la biografía cuando hay mucho sufrimiento, él dice que la clave fundamental es la del agradecimiento. Y volvemos a lo de antes. Estamos en la era del yo me hago a mí mismo, ¿no? Yo me hago a mí misma, pero cambiar eso por el yo soy, ¿no? Soy por todo lo que he vivido, por todo lo que he compartido y por esa interconexión, ese interser, de hecho, ¿no? Del que tanto hablaba Thich Nhat Hanh, ¿no? El monje zen, ¿no? De sentir en cada cosa y en cada relación esa conexión con todo, con la interdependencia que tenemos, ¿no? Y por supuesto muy enfocado al para qué, ¿no? Billie Eilish, porque también es contar mi historia, que como sabréis, y aquí psicólogos, psiquiatras, pero sobre todo los psicólogos, ¿no? Lo tenéis muy desarrollada la habilidad de que esa narrativa, darle siempre ese enfoque positivo, ¿no? Pero como también es muy sanador las historias de los otros, ¿no? Para poder sanar la nuestra y darle ese sentido. Billie Eilish es una ahora mismo de las cantantes, ¿no? Cantautoras, además, jóvenes que ha tenido más difusión a través de las redes y bueno, y está en los tops
de las listas de reproducción, como se dicen hoy, ¿no? De los Spotify. Ella se la conoce sobre todo porque su música es bastante melancólica, sus letras también. Una de sus canciones se titula como un ansiolítico, ¿no? El Xanax, y de hecho ella hace poco, sí que en una entrevista abrió y comentó que tuvo ideación suicida e incluso pensó en cómo hacerlo, ¿no? Dice, no quiero ser demasiado turbia, pero realmente no pensé que iba a llegar a los 17 años. La fama le explotó con 16, ¿no? Con esto de subir vídeos a YouTube y de repente que te llamen para hacer giras mundiales, ¿no? Decía, era muy infeliz y estaba extremadamente triste. Y la elaboración que ella hace ahora, y dice que cuando sus fans le hablan y le confiesan que tienen ese tipo de sentimientos, ella les dice, por favor, cuídate, sé bueno y amable, retomando el tema de la bondad contigo mismo, ¿no? La falta que nos hace entrenar también y reforzar el tema de la bondad como un tema de sentido de vida, que puede ser el sentido. Y vamos a ir acabando ya con la trascendencia, con ese cultivo de lo trascendente, de lo que va más allá de nosotros, de lo que está, de lo que es intangible e inefable. Por eso vamos a ir ya hasta soltando las letras. Primero, teniendo en cuenta que cuando hablamos de ello, ya lo he ido diciendo, ¿no? Durante la ponencia hablamos de algo mucho más amplio que es solamente la religión, que es una forma cultural que hemos encontrado de cómo traducir todo esto de lo espiritual, ¿no? de dar respuestas a esas preguntas últimas sobre los sentidos, y que está bien, pero que hay personas que no se sienten en esos caminos ya establecidos y establecen otro tipo de caminos personales, ¿no? Fijaros solamente a nivel creencias, todavía estamos más en las palabras, pero para que veáis que en los estudios que ha hecho el CIS para poder medir un poquito el tema de creencias religiosas, ya veis que en el 2008 se ven obligados a incluir la parte de abajo, que aunque no se vea, no es importante, os lo cuento, pero la parte de abajo que es espiritualidad, porque ya ven que de religión se les escapan los datos así, muy rápidamente. Esto es solamente sobre población joven, ¿eh? Es franja de 18 a 29 años, que es una franja amplia. Pero vemos que en el año 98 un 73% se identifican como católicos y ya en el 2018, 20 años después, son un 47%, ¿no? Vemos que ya va bajando casi a la mitad. En cambio, como espirituales y religiosos, o solo espirituales o solo religiosos, tenemos casi a un 70% que se identifican ahí. E incluso los que dicen no identificarse con nada, hay algunos estudios, como los de Linda Woodhead, una socióloga de la religión, que dice que hablando, ¿no?, en estudios cualitativos con estos chicos, hablan que no es que lo rechacen de por sí esto de la religión o la espiritualidad, pero que no se identifican con lo que conocen, con los estereotipos y las representaciones que le llegan de ello. Con lo cual hay algo que abordar. De hecho, muchos clínicos me han dicho que se han dado cuenta después de cosas que les han contado en el encuentro, ¿no?, que era de ese orden espiritual, pero a partir de formarse en ello, antes no lo ponían ahí, ¿no? Con lo cual debe de haber algo que estamos dándole forma para poder identificarlo y utilizarlo para la promoción, ¿no?, y para la prevención. Y ya acabamos sin las palabras. Además de las creencias que nos pueden dar esas respuestas narrativas y mentales sanadoras, que es importante tener, ¿no?, y podemos acompañar al otro en generar esa narrativa sana, en esa salud biográfica, hay un espacio donde está solamente la experiencia de lo trascendente, y que este espacio puede estar en actividades que a veces pueden ser muy cotidianas, como es un paseo en la naturaleza, y lo estamos viendo, ahora se habla tanto de los baños de bosque, por ejemplo, ¿no?, y de todos los beneficios que eso tiene. Leía de un estudio hecho hace poquito que solamente dejando a unos jóvenes unos minutos observar unos árboles preciosos en medio de un bosque y a otros los mismos minutos mirar un edificio construido, después en las encuestas que se les hacía y en algunos ejercicios veían cómo los que habían estado en el bosque mostraban una actitud más generosa, más servicial, y se tenían menos en cuenta a sí mismos, que esto también es interesante, ¿no?
Entre estas experiencias también podemos hablar de las de la meditación, ¿no? Que también podemos integrarlas como prácticas cotidianas y que estamos viendo cómo la meditación nos permite desarrollar un escepticismo sano hacia toda esa narrativa mental de mi mente no para, en la que nos encontramos a veces en un dolor que está y en un sufrimiento agregado, incrementado, intensificado todo el tiempo, ¿no? En esas experiencias de abrirnos a lo no narrativo, también permitimos el sentir y nos podemos permitir a sentir sufrimiento, que es lo que muchas veces con tanto rechazo y tanta resistencia estamos convocando todo el tiempo a que se quede, ¿no? Voy a acabar con esta frase que a mí me gustó mucho de un seminario que hice con Joan Halifax y Fran Ostaszewski, que son, Joan Halifax era antropóloga médica, ahora también es una monja de orientación zen, y Fran Ostaszewski se ha pasado la vida acompañando a muchas personas en el final de vida, ¿no? Pero fijaros qué frase, porque al final estamos hablando de esto también, el cambiar en algunos momentos en esa orientación tan dirigida a lo resolutivo al simplemente estar en presencia con el otro o con la otra, porque el alma humana no busca ser arreglada, busca ser escuchada, vista. Y con esto creo que he llegado al tiempo. Muchísimas gracias por la atención. Y aquí acabamos.